El día de hoy Gerardo nos va a estar acompañando, dándonos la plática. Muchas gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Omar. Y también, bueno, pues este evento no hubiera sido posible sin esta grandiosa colaboración que hemos estado madurando y que hemos estado en nos acompaña Adriana de Trade, también me ves para presentarse. Bienvenida. Gracias. Ya, creo que regresé. Tengo unos problemitas ahí con mi internet, pero bueno, pues vamos a empezar con unas palabras de Austrade. Me gustaría que Adriana nos platicara un poquito más de lo que hace la comisión aquí en México y para que los conozcan. Adriana, por favor. Muchas gracias, Omar. Buen día a todos. Muchas gracias a todos los que están aquí, que se interesaron por este webinar. Me presento, mi nombre es Adriana Hernández, de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión, Austrade, dentro de la Embajada de Australia en México. Y bueno, Austrade es la agencia federal encargada de promover la relación comercial con el resto del mundo, ayudando a empresas australianas a entrar a diferentes mercados en sectores. Yo dentro de Austrade estoy a cargo del sector defensa y manufacturas avanzadas, y mi labor consiste en conectar empresas australianas de vanguardia que desarrollen tecnología de punta con actores principales en México, ya sea empresas, asociaciones, centros de investigación. Entonces, pues bueno, el día de hoy es un honor tener este espacio que nos brinda AMA 3D para presentarles una de estas empresas de clase mundial que ha incursionado en distintos mercados. No por nada son los creadores de la impresora 3D más rápida del mundo, Speed 3D, quienes nos van a presentar la tecnología de deposición supersónica, que es la tecnología que implementan en... Sin más, gracias Omar y gracias a la Asociación Mexicana de Manufactura Aditiva por brindarnos este espacio, y a todos los que nos están viendo por el interés, y esperemos que sea de su agrado esta presentación. Muchas gracias, Adriana, por tus palabras. Y pues bueno, no queremos darle más vueltas a la tortilla, como decimos, o más rodeo a esto. Le vamos a ceder el control de la sesión a Gerardo para que nos platique de esta fabulosa tecnología. Y lo que yo le decía a toda la gente que lo invitaba, se van a sorprender con esta tecnología. Como Adriana les decía, es la tecnología más rápida que existe actualmente en el mundo. Y cuando Gerardo les empiece a mostrar el fabuloso material que trae con ustedes, estoy seguro que van a emocionar. Y pues bueno, Gerardo, te cedemos el escenario, los micrófonos y la pantalla. Y bienvenido y muchas gracias a usted y a Speed por esta sesión. Muchas gracias, Omar. ¿Me confirmas que pueden ver mi pantalla? Sí, sí la podemos ver. Excelente, Gerardo. Excelente. Pues buen día a todos. Gracias, Omar. Gracias, Adriana, por el apoyo de Austrade. Y gracias a todos nuestros oyentes por brindarme la oportunidad de poder compartir con ustedes la tecnología de impresión 3D en metal de deposición supersónica de Speed 3D. Como pueden ver en la pantalla, nosotros facilitamos la manufactura y esperamos poderles demostrar cómo logramos hacer eso. En la pantalla pueden ver a mano derecha una de las máquinas de Speed 3D. En el centro y en la parte inferior izquierda pueden ver algunas de las piezas que se fabrican en ella. Y luego, por supuesto, un ejemplo del modelo por computadora. Entonces, ¿qué es lo que Speed 3D hace? Pues como el nombre lo sugiere, ellos fabrican las máquinas de impresión 3D más rápidas del mundo en metal y pueden producir piezas de bajo costo de una forma sumamente rápida. Esto lo logran proyectando polvo metálico a velocidades supersónicas, utilizando un brazo robótico que lo pueden ver adentro de la máquina a su mano derecha, y utilizan software de automatización. Ustedes se pueden preguntar por qué se dice o por qué estamos enfatizando de que es la manera más rápida de producir piezas metálicas por medio de la manufactura aditiva. Pues es por el proceso de deposición supersónica que no fusiona el metal. Cuando contrastamos la tecnología de Speed 3D con otras tecnologías, la gran mayoría de manufactura aditiva en base a fusión,
Estas otras tecnologías se encuentran con la pared o la barrera física de tener que fusionar el metal, derretir el metal y luego esperar a que se solidifique, y con lo que eso conlleva y las dificultades que eso contiene, incluyendo el tiempo que se necesita esperar. Al Speed 3D utilizar deposición supersónica, ellos están solucionando el problema al no tener que derretir el metal y luego esperar a que se solidifique, sino que en todo momento el metal se encuentra en estado sólido, y eso permite que por medio de automatización y por medio de la robótica, todo combinado, pueda hacer que el sistema de fabricación sea el más rápido del mundo a un nivel muy fundamental. Eso a su vez lleva a que las piezas sean de bajo costo por el hecho de que se está fabricando de la manera más rápida posible. ¿Cómo funciona la deposición supersónica? Pues Speed 3D lo que ha hecho es unir 4 herramientas o insumos fundamentales, y es esa unión de estos 4 insumos lo que hace que la tecnología de Speed 3D sea única. Comenzamos en primer lugar con la boquilla de cohete, que está anclada a la base de la máquina, y la tecnología funciona por medio de impulso de aire comprimido, que a la vez impulsa a velocidades supersónicas el polvo metálico. Básicamente lo que se hace es transformar la energía térmica en energía mecánica. El aire se calienta alrededor de, puede ser unos 500 grados centígrados, y ese aire luego se une con los polvos metálicos que están que luego son proyectados por la boquilla de cohete, y esa energía térmica luego se pasa a velocidades supersónicas. Estamos hablando de alrededor de 1000 metros por segundo. El aire comprimido es acelerado, y luego junto con ese aire los polvos metálicos son acelerados también a grandes velocidades, y es esa transformación de energía térmica a energía cinética lo que luego permite que haya una fusión de las partículas en todo momento en el estado sólido, sin que haya una fusión o un derretimiento del metal. En segundo lugar, se hace uso de un brazo robótico de 6 ejes. En el brazo robótico hay un sustrato o una pequeña placa que es donde se proyecta el polvo metálico y donde se va formando la pieza tridimensional. Si algunos de ustedes están familiarizados con la proyección en frío, se podrán dar cuenta que esta es una manera diferente de posicionar la boquilla con respecto a la manera tradicional de hacer deposición en frío. Normalmente la boquilla es la que está en un brazo robótico o es la que se está moviendo, proyectando el polvo metálico, pero eso hace que la complejidad del movimiento esté directamente relacionada con la boquilla que está proyectando el polvo. Eso hace que se dificulte la automatización y la precisión. Speed 3D reconoció esto, y por eso ellos decidieron poner fijo la boquilla de tal manera que la complejidad del movimiento estuviera completamente en el brazo robótico, que es donde se está formando la pieza tridimensional. Entonces, nuevamente, ahí está, es en la unión de estas diferentes tecnologías que, si bien es cierto, son conocidas, donde Speed 3D ha podido armar un paquete único a nivel mundial que hace que la tecnología pueda producir de la manera más rápida posible, por medio de la manufactura aditiva, la impresión 3D. Luego, en tercer lugar, pues tenemos los polvos metálicos en sí. Los metales dúctiles son los que se prestan de mejor manera para la deposición supersónica en frío, por el hecho de que es la energía cinética, el golpe en el sustrato y entre las partículas, lo que hace que las partículas se plastifiquen, y por lo tanto, entre más dúctil es el metal, mayor facilidad hay para poder utilizar este tipo de tecnología. Entonces, las aleaciones no ferrosas son las que son más adecuadas para esto, comenzando con el aluminio, con el cobre, y las aleaciones que se combinan entre ellos, puede ser el latón, puede ser el bronce, se puede mezclar cobre con tungsteno, con cromo,
Y por supuesto también se puede hablar del acero inoxidable, que son metales que se prestan fácilmente para esto. Otra característica importante de notar es que en el polvo metálico, la calidad del polvo metálico no tiene que ser tan exigente como en las otras tecnologías de manufactura aditiva por cama de polvos, por ejemplo, donde se necesita que el polvo metálico sea muy esférico, casi perfectamente esférico, para que pueda fluir adecuadamente el metal. En este caso, Speed 3D no necesita que el polvo metálico sea de una calidad tan exigente, y eso hace que se pueda comprar una materia prima, un polvo metálico de bajo costo. Hay diferentes maneras de producir estos polvos metálicos. Se puede atomizar en gas, que es lo normal, pero también se puede atomizar en agua. Normalmente los polvos metálicos atomizados en agua no son funcionales para la manufactura aditiva en metal, pero en el caso de Speed 3D se puede utilizar el polvo metálico atomizado en agua, cuyo costo es muy por debajo del costo de un polvo metálico atomizado en gas. Y luego, en cuarto lugar, tenemos el software propio de Speed 3D, que se llama TwinSpeed, que contiene algoritmos sofisticados que son utilizados para generar la trayectoria de la herramienta robótica. Entonces, esto es importante porque al tener un software especializado para poder manejar la trayectoria de la herramienta robótica, no se necesita que el operario sea el que esté programando la trayectoria de la herramienta. Es decir, que no se necesita un operario muy especializado para que pueda manejar esta máquina. Una de las grandes cosas que Speed 3D ha logrado hacer es que cuando un cliente recibe la máquina, este es un sistema tipo plug and play. Es decir, que una vez se conecta a la máquina, se tiene acceso al aire comprimido, la máquina puede empezar a producir piezas metálicas muy rápidamente. Algunos clientes nos han dicho que en 30 minutos después de haber recibido el equipo ya están produciendo piezas metálicas, y estas piezas metálicas son completamente densas. Lo que está saliendo de la máquina es una pieza metálica funcional, y nuevamente eso es algo que no se tiene con otras tecnologías, esa facilidad de poder conectar la máquina sin ningún gas inerte, sin ningún especial, y poder en 30 minutos a una hora poder estar produciendo ya piezas metálicas completamente densas. ¿Cuáles son las ventajas? Quisiera que pudieran ver a mano derecha, hay un pequeño video de una pieza que se está formando. Esto es en tiempo real. Pueden ver cómo el brazo robótico es el que está manejando la complejidad del movimiento, y esta hélice de propulsión está siendo formada capa por capa, pero a una gran velocidad. ¿De qué velocidad estamos hablando? Puede llegar a ser hasta 100 gramos por minuto, 6 kilogramos por hora. En un día, pues estamos hablando ya de un procesamiento de casi 150 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, una máquina de fusión por cama de polvo puede estar quizás manejando unos 250 kilogramos al año. Y nosotros con la tecnología de Speed 3D estamos hablando de manejar 150 kilogramos por día. Entonces, esto vemos que son órdenes de magnitud de diferencia en cuanto a la rapidez de la tecnología. Y nuevamente, la pieza formada en esta máquina es completamente densa. No se necesita que al sido también trabajada. La única parte de las propiedades mecánicas que sí tiene un cierto rezago con respecto a una pieza trabajada tradicionalmente es la elongación, puesto que la proyección por deposición supersónica utiliza energía cinética, el material se plastifica, y eso hace que la elongación sea un poco menor a lo de un material trabajado
en frío normalmente o tradicionalmente. Sin embargo, al compararlo con fundición, estamos hablando de propiedades mecánicas que son iguales o mejores. La producción es flexible. Puedes imprimir una pieza o puedes imprimir 10,000 piezas, y más o menos a la altura de las 10,000 piezas es cuando nosotros consideramos que más allá de las 10,000 piezas, sí la fundición tradicional empieza a recuperar su fortaleza tradicional, y quizás nosotros ya no podríamos competir en precio con la fundición tradicional, pero en ese lapso de una pieza a 10,000 piezas, nosotros proveemos todas estas ventajas de imprimir a alta velocidad, de hacer una producción flexible, que hacerlo rápidamente, que son cosas que la fundición tradicional y aún el mecanizado tradicional tienen dificultades para poder lograr o compararse con ello. Es fácil de usar, imprimes en el momento lo que necesitas. Como mencioné anteriormente, en cuestión de minutos uno puede tener una pieza metálica densa y útil para poder usarlo en la aplicación para lo cual se diseñó y para lo cual se lo imprimió, sin necesidad de un operario altamente entrenado. Y todo esto hace que el costo unitario sea similar a una fundición. En la manufactura aditiva, siempre se está hablando de complejidad de geometría, de la facilidad y de la rapidez del tiempo de entrega. Y estas son cosas que son muy útiles e importantes, y por eso la manufactura aditiva metálica está teniendo mucho auge. Sin embargo, lo que no se escucha en la manufactura aditiva en metal tradicional o popular, por así decirlo, es que el costo sea similar al de la manufactura tradicional. En la manufactura aditiva en metal siempre se está buscando encontrar las ventajas para poder decir por qué la pieza vale la pena que valga más que una fabricación tradicional. Speed 3D son los primeros a nivel mundial que pueden decir, no, nosotros vamos mano a mano en el tema de costo con la fabricación tradicional y podemos tener un costo competitivo con la fundición. Vamos a ver más adelante unos ejemplos concretos de piezas fabricadas en las máquinas de Speed 3D que pueden competir directamente con la fundición y con la manufactura tradicional. ¿Qué tipo de impresoras o qué modelos de impresoras se tienen? Pues son, como he mencionado, líderes a nivel mundial. Hay dos modelos básicos. Está el modelo Lightspeed, que puede fabricar piezas hasta 350 milímetros de diámetro. Y luego tenemos el modelo Warp Speed, que puede fabricar piezas hasta 1 metro de diámetro. Nuevamente, no solo hemos hablado de la alta velocidad con la que se pueden fabricar estas piezas, sino que estos son tamaños que en otras tecnologías de manufactura aditiva en metal no se pueden lograr. Ya sea que estemos hablando de fusión por cama de polvo, ya sea que estemos hablando de una tecnología como la de binder jetting, siempre estamos hablando de piezas pequeñas. Pero en el caso de la máquina de Speed 3D, no hay una limitante fundamental en cuanto al tamaño, y en los modelos que se tienen actualmente se pueden fabricar piezas de 1 metro de diámetro, que es un buen tamaño para muchas aplicaciones, y el peso se puede llegar a soportar actualmente hasta como 100 libras. Nuevamente, no hay nada fundamental que impida que eso sea más grande. Es decir, si se coloca un brazo robótico que pueda soportar mayor peso, pues ahí se soluciona el problema si se necesita algo que sea más de 100 libras. También tenemos una célula de producción que consiste en la máquina impresora, en el horno de tratamiento térmico y en una máquina CNC. Esto es para dar todas las posibilidades de fabricación que se necesite. A veces se quiere mejorar alguna propiedad mecánica, en especial la elongación, y para eso se trata térmicamente la pieza. No siempre es eso necesario. Y luego con una máquina CNC se puede dar el acabado final. Las piezas que salen de esta máquina se consideran near net shape, es decir, cercana a las dimensiones finales que se necesitan. Pero si se quiere ya un acabado final, entonces ahí es donde se puede utilizar un centro de mecanizado para poder hacerlo. En algunas ocasiones, como vamos a ver más adelante, no se necesita un mecanizado, un simple pulido es suficiente. También vale la pena mencionar que la máquina lo que necesita es un compresor para poder generar el aire comprimido.
Tiene un recolector de polvo también para poder recolectar el polvo que no está siendo depositado. Pero todo esto se puede colocar en un contenedor móvil de 20 pies, por ejemplo. Adentro del contenedor se puede tener la máquina, el compresor y el recolector de polvo. Y ese contenedor luego se puede llevar al campo. Esto es muy útil para aplicaciones de defensa, para aplicaciones del sector minero y para cualquier otro sector donde el lugar donde se está trabajando es un campo remoto y es difícil accesar a las cadenas de suministro tradicionales y conviene tener una máquina que puede imprimir piezas metálicas en el lugar, en el momento. Entonces esto es muy flexible en el tema del transporte. La máquina es muy robusta. Vamos a ver unas imágenes más adelante donde se ve que se transporta al desierto la máquina en condiciones tal cual del desierto, y eso demuestra cuán robusta es la tecnología para poder estar en campo abierto. Los servicios adicionales que Speed 3D brinda, pues tenemos el software de diseño y de simulación TwinSpeed, que aplica para los diferentes modelos de máquinas que se tienen. Además, se tiene otro módulo de software que se llama SpeedCode, que es para recubrimientos. En especial hay una aplicación de recubrimiento en cobre, cobre activado, para poder lidiar con este tema de la pandemia. Y vamos a ver una aplicación específica más adelante. En cuanto a los polvos metálicos, como mencioné anteriormente, los metales dúctiles son los más propicios para ser usados en esta tecnología. El cobre y sus aleaciones, así como aluminio y aleaciones, son los que se están utilizando mayormente. Tenemos el cobre puro, hay mucha demanda para poder tener aplicaciones de cobre puro, porque el cobre es difícil de procesar por métodos tradicionales. Pero tenemos aleaciones como el cobre tungsteno, cobre cromo. En el caso del aluminio tenemos la aleación 6061, muy común, el aluminio bronce, y también estamos por lanzar pues lo que es el acero inoxidable, lo que es el latón, y otras aleaciones que combinen estos metales, pues definitivamente que son viables. Se puede ofrecer el mantenimiento y soporte para la máquina impresora, piezas de repuesto, se brinda el servicio de ingeniería, piezas de prueba y desarrollo de materiales, por supuesto que se puede trabajar junto con Speed 3D. En cuanto al polvo metálico, el polvo metálico se puede comprar de cualquier proveedor. Sin embargo, Speed 3D tiene un stock de polvo metálico que ellos han probado en sus máquinas y que pueden ellos certificar que tiene la calidad adecuada para poder ser utilizado en sus máquinas, por lo cual el polvo metálico se puede adquirir directamente de parte de Speed 3D, aunque eso se puede adquirir también en otros lugares. Y por supuesto, entrenamiento para el uso de la máquina, pero una de las ventajas, como hemos mencionado, es que el entrenamiento es bastante sencillo. Básicamente es un entrenamiento en el software, pero el uso de la máquina en particular no es complicado. Y esa es una de las ventajas que posee la tecnología de Speed 3D. Tenemos colaboradores y canales de ventas a nivel mundial. Pues obviamente en Australia se tiene la casa matriz y ahí hay una presencia fuerte, pero también hay presencia en Asia, hay presencia en Europa, hay presencia en Norteamérica. Y bueno, en nuestra región también está próxima a ser instalada una máquina Warp Speed en El Salvador por medio de 3D en metal. Tiene su oficina de ingeniería en Houston, pero también tiene su planta de fabricación en El Salvador. El propósito de esta máquina es fabricar piezas, obviamente, pero también funciona como un pequeño showroom donde cualquier empresa puede llegar y poder ver el funcionamiento de la máquina, si hay interés ya sea en que se le fabriquen piezas o en tener la máquina en su planta. Veamos entonces algunos casos prácticos. Estas son piezas que se han impreso en las máquinas de Speed 3D, en aluminio a mano izquierda, cobre a mano derecha, pero veamos algunos casos particulares. El ejército australiano está utilizando mucho esta tecnología por todas las ventajas de las cuales ya hemos hablado. En el caso del ejército, una de las cosas que más les llama la atención es la movilidad de la tecnología, la facilidad para poder llevar máquina al campo, nuevamente sin necesidad de gases inertes,
sin necesidad de tener un cuidado especial de la máquina. La tecnología es muy robusta. En el momento se pueden imprimir piezas. En este caso en particular es un soporte de módulo de combustible. Se daña comúnmente en el campo, pero es necesario para un funcionamiento seguro del equipo, y es una pieza pues relativamente sencilla que en un campo tradicional probablemente uno pensaría, bueno, esto lo puedo conseguir fácilmente en una ferretería, o le puedo pedir a alguien que me la fabrique. Pero si uno está en el campo, en el desierto, pues obviamente no hay un acceso a lo que uno tendría normalmente en una ciudad. Entonces, los operarios del ejército que tuvieron entrenamiento para poder utilizar el software simplemente diseñan la pieza, y en 30 minutos tenían impresa una pieza metálica completamente densa, lista para ser utilizada en la aplicación que necesitaban para que su equipo funcionara correctamente. Luego tenemos la aplicación del cobre antimicrobiano activado. Es un cobre de bajo costo, como mencioné anteriormente, al poder accesar a un polvo metálico de cobre atomizado por agua. El costo es muy por debajo de lo que sería un polvo metálico atomizado por gas. Esto en el tema de la pandemia en estos momentos es muy útil porque brinda un nivel adicional de protección, y es una solución a largo plazo porque el cobre está constantemente matando bacterias y aniquilando el virus, ya sea el que causa el COVID-19 o otro tipo de virus. Por darles un ejemplo, se han hecho pruebas con pasamanos o placas de empuje que han estado instaladas en la estación central de Nueva York, que se instalaron hace más de 100 años, y son piezas de cobre, y se ha comprobado que aún al día de hoy, 100 años después, continúa matando bacterias y aniquilando virus en ese lugar. Entonces, es una solución a largo plazo porque el cobre constantemente está haciendo ese trabajo sin que haya necesidad de que uno tenga que hacer algo al respecto. El recubrimiento puede ser sobre superficies táctiles de alto tráfico. Estamos hablando de manijas de puertas, placas de empuje, pasamanos, en hospitales, escuelas, barcos, lugares públicos, edificios gubernamentales. Y por supuesto, se puede hacer en una fábrica, se puede tener la máquina en una fábrica, pero como mencioné anteriormente, el sistema es lo suficientemente flexible como para llevar la máquina a un lugar donde se tienen que hacer los recubrimientos. Y usando el software Speedcode, se puede fácilmente hacer ello. Recientemente se probó clínicamente con un laboratorio de forma independiente que en superficies de contacto recubiertos con el cobre activado de Speed 3D, el 96% del virus que causa el COVID-19 es aniquilado en 2 horas, y más del 99% está aniquilado en 5 horas. Cuando comparamos esto con superficies de plástico, con superficies de acero inoxidable que son muy comunes, estamos hablando de que el COVID-19 en estas otras superficies dura días haciendo aún su labor destructiva. Entonces, el hecho de poder recubrir con cobre estas superficies es una herramienta adicional en la protección en el tema de pandemias. Tenemos también aplicaciones en el sector aeroespacial que constantemente está buscando materiales que sean ligeros y poder combinar materiales. En la parte superior izquierda, por ejemplo, podemos ver un disipador de calor, que es una combinación de cobre con aluminio y que tiene canales internos por los cuales se puede hacer pasar fluidos, y eso ha sido impreso en la máquina de Speed 3D. Luego también tenemos una parte de un gabinete electrónico impreso en cobre, que el cobre, por sus ventajas en el campo eléctrico y electrónico, pues es un material que es muy popular en el uso de las máquinas de Speed 3D. Luego vamos a hablar de la siguiente pieza en la parte superior un poco más adelante, más en detalle, y por supuesto se pueden hacer probetas para hacer pruebas mecánicas. En la parte inferior vemos algunas aplicaciones en el campo de la defensa. En la parte inferior central pueden ver una herramienta que no tiene nada de especial. Es una herramienta completamente común. ¿Por qué se imprimiría algo así? Pues porque al estar en el campo, al estar en el desierto, si no se tiene la herramienta adecuada, ya sea porque la herramienta se perdió, ya sea porque la herramienta se dañó, ya sea porque no es la adecuada, por cualquier razón,
puede haber necesidad de que se necesite imprimir una herramienta metálica que en condiciones normales sería fácilmente de conseguir, pero cuando está uno en un lugar aislado, pues hay dificultad de hacerlo y se puede imprimir en minutos de una manera muy rápida y puede ser utilizado inmediatamente. A la izquierda vemos una hélice de propulsión en aluminio bronce que se puede utilizar en aplicaciones marinas. A mano derecha podemos ver un timón, pequeño timón de vehículo que también se puede utilizar. Y las otras aplicaciones las vamos a ver más en detalle en un momento. Aquí vemos ya ejemplos específicos de piezas. Este es un acople de aluminio que fue impreso completamente en la máquina de Speed 3D. Hay personas que cuando ven esta pieza se imaginan que hay una pieza adentro o una pieza interna, con lo cual se le recubrió el aluminio. Y una de las razones por las que piensan eso es porque esta pieza fue impresa en 24 minutos. Entonces, tiene la idea de que si estamos hablando de manufactura aditiva y estamos hablando de un tiempo de impresión de 24 minutos, que no puede ser que sea una pieza tridimensional hecha, fabricada de cero, pero en el caso de Speed 3D, por la tecnología de deposición supersónica, es algo que se puede lograr. Ahí pueden ver el costo unitario aproximado. Estamos hablando de costos que compiten directamente con la manufactura tradicional. Por supuesto, son costos estimados asumiendo un proceso productivo, es decir, que no estamos hablando solo de una muestra y que queramos amortizar toda la inversión de la máquina en una sola pieza, pero estamos hablando de un proceso productivo donde se están fabricando piezas regularmente y por lo tanto se puede amortizar sobre varias piezas y los costos aproximados de producción son completamente comparables a una manufactura tradicional. Este acople de aluminio fue ajustado a una cola de manguera por la Royal Australian Navy, por la Marina Australiana, y fue impreso en aluminio 6061. Luego tenemos una abrazadera de cable de cobre. Nuevamente el cobre es utilizado para aplicaciones eléctricas por su alta conductividad. Esto también fue impreso en solamente 24 minutos. Pueden ver que el costo es muy accesible. Tiene un buen peso para esa cantidad de minutos con la cual fue impreso. Y el cobre pues, es un material altamente conductor, es capaz de soportar sobretensiones de carga y eso lo hace ideal para componentes eléctricos. Todo el tema de la distribución de energía eléctrica tiene aplicaciones en cobre que pueden ser fabricadas por medio de la máquina de Speed 3D. El 50% o más del material consumido, del cobre consumido a nivel mundial son para aplicaciones eléctricas y electrónicas. Y el cobre junto con el acero y el aluminio es uno de los 3 metales más utilizados a nivel mundial. Esto es para tratar de dimensionar el potencial que hay de poder fabricar tan económicamente y tan flexible y rápidamente en un material como cobre, que no es tan fácil de manipular y de fabricar con ya sea tecnologías tradicionales de manufactura o con otras tecnologías de manufactura aditiva. Tenemos un disipador de calor multimaterial. En este caso, la parte superior es de aluminio y fue fabricada no en la máquina de Speed 3D, fue fabricada con otra tecnología o con una fabricación tradicional, pero lo que se quería era poder aplicar una plataforma o una pequeña capa de cobre para poder unirlo al aluminio y poder hacer un disipador de calor multimaterial. Pues esa plataforma de cobre demoró únicamente 2 minutos para ser impresos y pues pueden ver que a un costo de $8 estamos hablando de algo sumamente económico de hacer y que se puede hacer en el momento que se necesite. Así que uno puede empezar a pensar, si uno empieza a ver estas posibilidades, todo tipo de combinaciones que pueden haber entre aluminio y cobre, por ejemplo, para diferentes aplicaciones. Tenemos el forro de cobre, un forro de cobre para boquilla de cohete, que pesa casi 18 kilogramos. Se imprimió en un poco más de 3 horas, pues un costo que está bastante por debajo de los $1,000. Y piezas como estas se mecanizan típicamente de cobre sólido, y ese proceso puede llevar semanas y puede costar decenas de miles de dólares.
y puede ser producido quizás en un plazo de 6 meses. Ahora, este es un buen ejemplo de comparar con la manufactura tradicional, porque alguien de nuestros oyentes que esté muy familiarizado con un proceso de mecanizado puede ver esta pieza y decir, esta pieza no me demora a mí días y semanas para poder mecanizar. Esta es una pieza que yo puedo mecanizar en cuestión de horas relativamente fácil. Ok, uno puede pensar de esa manera, pero uno tiene que visualizar todo el tema de la cadena de suministros. El principal o el primer problema con el que nos encontraríamos si queremos fabricar esta pieza de una manera tradicional es conseguir la pieza de cobre sólido que esté apta para poder luego mecanizarla a esta figura. Y ahí es donde comenzamos, que vamos a tratar de ir a nuestra cadena de suministros y querer tener acceso a una pieza de cobre sólido para una pieza así. Y ahí es donde nos dicen 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces, solo para poder conseguir la materia prima, nos estamos demorando semanas o meses. Y por supuesto, luego tenemos que recibirla y ya empezar todo lo que es el proceso de mecanizado, con pues todos los costos y lo que eso conlleva en cuanto a fixtures, en cuanto al tiempo mismo de mecanizado, en cuanto a herramientas de corte, en cuanto a fluidos, todo lo que es el proceso de mecanizado en general, que hay que tomarlo en cuenta. Mientras que con la máquina de Speed 3D, en cuestión de 3 horas, tú tienes la pieza, tú no tienes que esperar a que te llegue el cobre sólido de una fundición, de un distribuidor de metales, sino que tú formas la pieza tal cual la necesitas sin tener que utilizar una técnica sustractiva. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de accesorio arquitectónico, unas manijas para puertas hechas de aluminio, impresa en menos de 5 minutos a un costo muy razonable. Y en el tema arquitectónico podemos también hablar de aprovechar lo que es hacer las piezas a la medida y personalizadas, ¿verdad? En los métodos de fabricación tradicional es difícil poder personalizar una manija, es difícil poder decirle a alguien, voy a diseñar y fabricar manijas que sean únicas para un edificio, para una casa, para una ocasión especial. Sin embargo, con la tecnología de Speed 3D, donde podemos fabricar las piezas rápidamente y a un costo competitivo con la fabricación tradicional, no estamos obligados a fabricar una manija de puerta que se parezca a otras manijas de puerta. Podemos diseñarlas de una manera que esté personalizada y podemos producirlas de una manera competitiva. Entonces, esto abre todo un campo de personalización y de fabricación a la medida que hasta ahora simplemente no ha sido posible. Con la manufactura aditiva, con otras tecnologías de manufactura aditiva, simplemente el costo no permite hacer eso, porque es difícil que alguien esté dispuesto a pagar por esa personalización. Con la fabricación tradicional también es muy difícil poder fabricar unas cuantas piezas que sean personalizadas, pero con la tecnología de posición supersónica de Speed 3D, la personalización ya no se vuelve un problema. Por último, tenemos la línea frontal desplegable para las fuerzas de defensa. El ejército australiano, como comentamos anteriormente, está utilizando esta tecnología en el campo. ¿Cuáles son las condiciones con las que se encuentra la máquina en el desierto australiano? Pues ha tenido que ver 40 grados centígrados de temperatura, 80% de humedad. Como pueden ver en la parte superior izquierda, la máquina está siendo transportada normalmente. No hay una grúa, no hay nada especial para bajar la máquina. Cuando esa máquina cae al suelo, cae con fuerza. Y sin embargo, no hay problema porque la máquina es robusta. No hay que tener un cuidado especial al respecto. Y luego el ejército puede entonces, ya con la máquina instalada, proceder al diseño, a la impresión. Si se necesita un tratamiento térmico, pues se puede tener el horno a la mano y producir las piezas según lo que necesiten en el momento que necesiten. Luego en la parte inferior vemos el acople de aluminio del que hablamos hace un momento, siendo utilizado ya por la Marina Australiana, pero no solo es el ejército australiano el que está utilizando esta tecnología, el ejército estadounidense también lo está utilizando. El ejército en Inglaterra está interesado. Hemos tenido contacto con algunos oficiales del ejército mexicano también, porque les ha llamado la atención esta capacidad de poder imprimir las piezas cuando se necesiten y poder tener capacidad para
proteger la soberanía nacional de esa manera y poder tener una ventaja tecnológica sobre otros ejércitos. Así que Speed 3D quiere facilitar y revolucionar la manufactura. Queremos poder colaborar para poder hacer esto una realidad en México y en Latinoamérica. Me gustaría concluir diciendo que México en particular y Latinoamérica en general está frente a una gran oportunidad, porque a nivel productivo, esta tecnología de posición supersónica de Speed 3D es nueva a nivel mundial. Eso quiere decir que todas las regiones del mundo están en el mismo nivel de adopción. Es decir, todos están comenzando a adoptar esta tecnología. Y son las regiones y los países los que puedan adoptar estas tecnologías que pueden competir directamente con la fabricación tradicional, adopten más rápidamente, son aquellos que van a tener una ventaja competitiva con respecto a otras regiones del mundo. Por lo tanto, México está en una ubicación donde puede colocarse como un líder a nivel mundial en la fabricación de componentes metálicos utilizando la tecnología de posición supersónica de Speed 3D. Así que les agradezco su atención. Y bueno, Omar, creo que lo podemos abrir a preguntas o como tú tengas agendado. Gracias, Gerardo. Un contenido espectacular, como les anticipé aquí a la audiencia. Iba a estar súper interesante lo que nos ibas a platicar. Y bueno, pues ahora abrimos el espacio a preguntas, ya sea que quieran abrir sus micrófonos y participar por ahí. Si levantan la mano, lo podemos hacer de una manera más organizada. O también pueden hacer uso del chat y con muchísimo gusto yo puedo estarle leyendo sus preguntas a Gerardo. ¿Quién se anima? Yo sí tengo una duda. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Gerardo, por compartirnos. La verdad es que sí está bastante interesante todo esto que nos comentas. Yo tengo nada más me ha salido una duda durante la presentación. Yo estoy muy familiarizado con las impresoras de FDM, de plástico normal. Y la duda que me queda a mí es cuál vendría siendo la calidad, o mejor dicho, el error dimensional o la mejor... Pues sí, básicamente la mejor calidad que se podría conseguir si, por ejemplo, yo fuera a imprimir un cubo perfecto de 50 milímetros por 50 milímetros. ¿Qué es lo que yo recibiría? Excelente pregunta. Y muchas gracias por la pregunta. Básicamente lo que estamos queriendo hacer es imprimir rápidamente por medio de esta tecnología y dejar el acabado final para otra tecnología, en este caso un mecanizado, que lo puede hacer sin ningún problema fácilmente y rápidamente. Entonces, estamos queriendo bajar complejidad, estamos queriendo aumentar la rapidez y poder fabricar una pieza metálica densa de la manera más rápida posible y no querer ingresar esa complejidad directamente a la máquina impresora. Entonces, cuando el polvo metálico es proyectado, el chorro, podríamos decir, con el que se proyecta es de 6 milímetros. Entonces, la pared más delgada que se puede lograr en estos momentos es de 6 milímetros. Es decir, yo puedo ir haciendo franjas de 6 milímetros de espesor y de esa manera yo voy fabricando, imprimiendo mi pieza tridimensionalmente. En el tema de los recubrimientos, yo puedo recubrir, puedo hacer capas delgadas, puedo hacer décimas de milímetros sin ningún problema, pero sí, a la hora de querer tener una dimensión menor a 6 milímetros, eso sí ya lo tengo que conseguir por medio de un mecanizado. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Gerardo. También aquí voy complementando la respuesta y siendo más general, recuerden que la manufactura aditiva nunca nos va a dar una tolerancia de fit and assembly, ¿no? Necesitamos utilizar un proceso extra para adquirir estas tolerancias. Simplemente, como bien lo comentó Gerardo, vamos a estar produciendo piezas del near net shape para luego llegar con cualquier tecnología a darle el acabado final. Pero bueno, esperamos haber respondido tu pregunta, José Francisco. Muchas gracias. Súper bien respuesta. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí en el chat también Mónica nos pregunta cómo se compara la densidad de las piezas con otras tecnologías de manufactura aditiva de metales. Pues la densidad es muy buena, arriba del 99%. Así que son piezas completamente densas. Dependiendo de la aplicación, por supuesto, si la aplicación es muy crítica y aún arriba del 99% no es lo suficientemente densa,
pues por supuesto que siempre se tiene la opción de tecnologías de sinterizado, conseguir una intensificación aún mayor, pero normalmente en las aplicaciones que Speed 3D ha visto, una densidad arriba del 99% es suficiente. Excelente, muchas gracias, Gerardo. Y que bueno, también hay que estar conscientes que ni la fundición nos da un 100% de densidad, ¿no? Siempre hay un porcentaje de porosidad con el que tenemos que vivir. Muchas gracias, Gerardo. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Siéntanse libres de abrir su micrófono o de escribirlo en el chat. No Hola, muerden. Buenos días. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal, Omar? Bien, bien, también. Bueno, antes que nada, agradezco mucho a Gerardo y a ti por darnos esta oportunidad de poder escuchar junto con Adriana nuevas oportunidades para la manufactura aditiva, ya que es algo muy, muy interesante y yo estoy en este tema de la fundición. Me interesó mucho esta parte de 1 a 10,000 piezas. Hablando de después de las 10,000 piezas, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo necesito cambiar la impresora que tendría como la que me habías mostrado? ¿O hay algún procesado que le necesito dar para actualizarla o algo así? ¿O le puedo meter alguna refacción para que me pueda dar alguna producción mayor? ¿Qué es lo que me sugieres en este caso? ¿Qué sería lo más rentable? Excelente pregunta, Raquel. Muchas gracias. Me da la oportunidad de aclarar. La máquina puede producir, de Speed 3D puede producir más de 10,000 piezas, pero en el caso de la fundición tradicional, a medida vamos aumentando la cantidad de piezas, el costo unitario baja. Entonces llega un momento donde la fundición tradicional tiene un costo unitario menor al costo unitario que se maneja con la máquina de Speed 3D, porque al final sí estamos manejando polvos metálicos, sí estamos manejando un cierto costo de materia prima, y entonces llega un cierto volumen de producción donde la fundición tradicional se vuelve la opción más económica. Entonces no es una limitante fundamental de la producción de la máquina, es que se calcula, y es un estimado, que alrededor de las 10,000 piezas, arriba de las 10,000 piezas, la fundición tradicional brindará un costo unitario menor. Oh, ya, ok, sí, claro. Bueno, yo creo que ya sería cuestión de experimentarlo, porque yo creo que hasta en cuestión de tiempo es mejor una impresora que puede sacar una producción más rápida, obviamente también dependiendo de la capacidad del taller de fundición y todo, pero bastante clara. Yo pensé que lo confundí, pero muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Gracias. Aquí en el chat dice, aprovechando lo que pregunta Raquel, ¿cómo funciona el ciclo de trabajo de los equipos de Speed 3D? Ok, pues comenzamos diseñando la pieza con el software que va a dar la trayectoria del brazo robótico. Luego se pone el sustrato, se coloca el sustrato sobre el brazo robótico, una pequeña placa sobre el cual se va a proyectar el polvo metálico y sobre ese sustrato se va a formar la pieza tridimensional. Luego, en cuestión de minutos, normalmente la pieza estará completamente lista, la pieza tridimensional. Se quita el sustrato del brazo robótico y es un snap, es simplemente cuestión de segundos, quitar el sustrato con la pieza tridimensional del brazo robótico y luego fácilmente se puede quitar la pieza tridimensional del sustrato. Es decir, es una separación mecánica, pero se puede hacer con un martillo, se puede hacer con alguna otra herramienta con la cual yo pueda separar la pieza tridimensional del sustrato, pero no necesito colocarlo en ninguna máquina especializada. Y luego a partir de ahí yo puedo mecanizar la pieza que he fabricado, puedo pulirla, puedo darle tratamiento térmico, dependiendo de lo que necesite. En algunos casos, pues, si deseo, sobre todo en el caso de recubrimientos, lo único que necesito es un pulido para que estéticamente se pueda ver bien y luego la pieza está terminada. Gracias, Gerardo. Espero con esto haber respondido aquí la pregunta que teníamos en el chat. Estoy seguro de que sí. Pero bueno, también complementando, pues es como cualquier otro ciclo de trabajo de muchas tecnologías de manufactura aditiva, ¿no? Que es bastante similar y que es una de las grandes ventajas que estas tecnologías tienen. Y esta pregunta está bien interesante. Fíjate, dice, ¿cuál es el tiempo de espera entre una pieza y otra? ¿O cuánto tiempo puede trabajar la máquina de manera continua?
O sea, yo entiendo que si tú terminas de construir, ¿cuánto te tienes que esperar para construir la que sí? Técnicamente no tienes que esperar nada, es decir, no, puesto que no estamos solidificando el material, no es algo con temperatura, uno puede quitar el sustrato que tiene la pieza tridimensional que formé anteriormente, luego colocar uno nuevo para poder proseguir con el proceso. Entonces no hay algo fundamental que haga que yo necesite esperar cierto tiempo para poder comenzar nuevamente la siguiente pieza. Es una de las grandes ventajas de que sea una tecnología del estado sólido. En ningún momento el material se fusiona, no hay gases tóxicos que estén surgiendo. Es un proceso sumamente rápido que, por cierto, se puede automatizar. Es decir, yo puedo utilizar esta tecnología de tal manera que el robot saque la pieza directamente a un tratamiento térmico, a un mecanizado, sin que haya necesidad de que un operario esté involucrado. Entonces, es un proceso que puede estar produciendo una tras otra de una manera automática. Excelente, Gerardo. Yo creo que ese es el futuro, ¿no? Eso es lo que se predice para las fábricas del futuro, que tener esa flexibilidad y que con robots estar, digamos, que intercambiando piezas de un proceso a otro. Y esa es una de las grandes ventajas que este tipo de tecnología nos ofrece. Y bueno, Raquel tiene por ahí otra pregunta, que es ¿dónde puedo conseguir una SPID en México? Ahí yo le voy a recomendar a Raquel que te contacte directamente. Gerardo es el representante de SPID en Latinoamérica. Entonces, estamos hablando con la persona adecuada, Raquel. Entonces, te podemos pasar toda la información de Gerardo para que lo contactes. Como quiera, por ahí, Gerardo, si puedes, por favor, compartir tu correo electrónico en el chat para que la audiencia también lo tenga. Y bueno, antes de concluir, yo creo que tenemos espacio para una preguntita más antes de irnos. Nada más para recordarles que ahí en el chat les estuve poniendo una liga para que aquellos que quieran tramitar o solicitar una constancia de asistencia al webinar lo pueden hacer, es el proceso automatizado. Asegúrense de ingresar bien su nombre si no se genera con su nombre equivocado, pero les voy a volver a poner la liga por si acaso les interesa generar algún tipo de constancia. Pero bueno, antes de concluir, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo que nos quiera compartir? Algo, hay que aprovechar que Gerardo y Adriana están aquí. Entonces, pues adelante, abran micrófonos o en el chat, por favor. ¿No? Entonces creo que todo fue bastante claro. Pues bueno, Gerardo, Adriana, muchísimas gracias por hacer que este evento haya sido posible. Para mí es todo un honor el divulgar lo grandioso de estas tecnologías en el país, porque yo soy de los que piensa que entre más personas sepamos qué es lo que podemos hacer con esta tecnología, vamos a poder llevar a México a un lugar mejor. Y no nada más a México, a toda Latinoamérica. Conforme vayamos adoptando todas estas grandiosas tecnologías, vamos a ir avanzando desde el punto de vista industrial, económico y social de una manera más acelerada. Y no me queda más que agradecerles. Gerardo, muchas gracias por tu plática. Gracias, Omar. Espero lo hayas disfrutado, estoy seguro de que sí. Y Adriana, pues muchas gracias por hacer esto posible, que sin usted no hubiéramos logrado esta grandiosa conexión y esta grandiosa plática para todos los asistentes. A ti muchas gracias, Omar. La verdad es que es muy padre la labor que ustedes están haciendo, esta de difundir este tipo de conocimiento, que es importante que la industria empiece a aprender más, tanto de los pros como de los contras de la manufactura aditiva. Y bueno, igualmente dejo mi contacto también en el chat. Quien sea que esté interesado en tener una reunión con Speed3D, que está Gerardo, y me pueden contactar también. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Gerardo. Y pues nos despedimos. A toda la audiencia, gracias por conectarse y pues nos vemos en el próximo evento. Hasta luego. Hasta luego.